¿Y el mate? No, hoy sale con formato café veloz, Milano edición limitada de Nespresso. Buenísimo. La visita de Cristina al programa Duro de Domar anoche ameritaba una salida especial de Vaquero, un podcast de política, en tándem con la hora del federalismo. Nota al margen. Felicitaciones al veterano del Eton College, Pablo Dugan. Buena nota. Hoy lo estaban castigando en los medios, siguen jodiendo con eso de que no es nacional y popular. Está claro, y por eso hice mención a Eton College. Pablo Dugan tiene tanto de nacional y popular como yo de vikingo. Vamos a las dos líneas estratégicas del reportaje. Nota, algunos dirán publinota, que le hizo Dugan anoche en Duro de Domar. A ver, acá no hubo nada de improvisado. Este programa, Duro de Domar, es un programa que ya fue planteado con un componente que es fundamental para entender lo que ocurrió anoche. Hay un contrapunto en ese programa entre Cintia García y Carlos Maslatón. Los otros están de decorado. ¿Y con qué tiene que ver este contrapunto? Precisamente el guión de ese programa tiene que ver con este contrapunto permanente que hay entre Cintia García, un exponente muy importante de ese frepacito tardío culposo que en una época estuvo muy de moda con aquel líder político que renunció, que se eyectó del gobierno de la Rúa y tomaba café en el Varela Varelita, con un exponente del capitalismo barrani del tercer mundo, como lo suele decir él, y que no tiene ningún tipo de culpa y que es un hombre que navega el clima de época y que justamente está muy vinculado al fenómeno este emergente de Javier Milei. Maslatón es un hombre que siempre está en hoteles 5 estrellas desayunando o comiendo con militantes del liberalismo o del libertarianismo, donde él termina pagando, contando los billetes arriba de la mesa. Otro de los destacados de Maslatón fue esa gran cobertura que hizo en el Mundial de Qatar, donde ningún periodista deportivo hizo algo tan bueno como lo que hizo él. Bueno, y no solo eso, sino que además de navegar bien en el clima de época que estamos en este momento inmersos, además es un hombre que destaca y justamente analiza en profundidad muchas de las características del funcionamiento de esta economía nueva, y lo hace y lo defiende con mucho mayor convencimiento y sin ningún tipo de culpa, como no lo hace ningún funcionario del gobierno. No tiene ningún defensor de esta política económica o de cómo están funcionando las cosas de hoy mejor que Maslatón. Así que esa es una síntesis. Este programa, este contrapunto permanente que hay entre ellos, de alguna manera es el eje estratégico que Cristina selló anoche en su mensaje, y es como que ella a la militancia les está diciendo: muchachos, esta es la cancha donde se juega esta elección y ubíquense en este lugar. Es esta especie de síntesis entre este componente histórico que tiene el kirchnerismo del frepacito tardío y por el otro lado un hombre con una ideología y un predicamento, y sobre todo hay algo muy importante, una actitud permanente de estar comunicando cosas sin ningún tipo de culpa, y en definitiva es como que Cristina de esta forma le está poniendo un tono, una modalidad, un clima a la campaña y sacarlos al frente de todos de este estado de derrotismo permanente, y aparte donde quizás
el mayor exponente de esto, el propio Alberto Fernández, que siempre sale, no solo canoso, y bueno, antes lo hacía gordo, sino que cada vez sale con ojeras más grandes y donde está transmitiendo un pesimismo en su propia figura. La segunda guía estratégica del reportaje de la nota de ayer tuvo que ver con esto de la generación diezmada. Es una referencia demasiado vaga, aunque tiene implícito, sí, una definición importante. A ver, ¿quiénes son parte biológicamente de esa generación diezmada? Bueno, hoy muchos decían en los medios Guado de Pedro. Bueno, Guado de Pedro es clase 76. Massa es clase 72 perfectamente. Puede encuadrarse dentro... A ver, son los jóvenes que a los 20 y pico de años, muchos de ellos, y por eso hablaba de este contrapunto entre Cintia García y Carlos Maslatón, que simboliza muy bien este programa. Bueno, los hijos de la generación diezmada, uno los puede poner de uno y de otro lado y perfectamente son los jóvenes, que muchos de ellos militaron en el menemismo durante los 90, como creo que lo hizo Sergio Massa con su carnet de la UCD, y por el otro lado Guado de Pedro y otros hombres quizás generacionalmente también de la misma época. Ahí podremos encuadrar los Juan Grabois, que seguramente navegaban las aguas del otro lado, como quizás estaba haciendo referencia a esto del frepacito, y que tanto también simboliza Cintia García en esa butaca de Duro de Domar. Así que ahí generacionalmente esa es una puerta que Cristina abre, que prácticamente pueden entrar casi todos los sub 50, los que andan dando vueltas alrededor de los 50, tanto Guado de Pedro, Massa, Grabois, pero por el otro lado también tiene una referencia implícita que de alguna manera me parece que ahí sí, quizás Cristina le está bajando el pulgar a alguna figura como quizás puede ser Daniel Scioli, que no se lo puede enmarcar claramente dentro de estos hijos de la generación diezmada. La biografía no encaja para nada en eso. Y bueno, otros nombres que andan dando vuelta, podría ser un gobernador o un ex gobernador. Ahí estaba sonando hoy el nombre de Juan Mansur. Me parece que biológicamente y por la descripción que ella hizo anoche, es como que la biografía no les da y de alguna forma les está bajando el pulgar a estos hombres, en la medida de que me parece que hay como un corte ahí que está haciendo entre la clase 70 y los que vienen de antes, que si bien podrían algunos encuadrar su discurso dentro de este guión, me parece claramente que no dan. Y bueno, ahí por eso yo digo un poco para cerrar este café de emergencia con el hashtag CFK en Duro de Domar, dos componentes estratégicos fundamentales de anoche. La referencia a Maslatón, que no fue casual, al contrario, este programa ya había comenzado, inclusive había comenzado hace varios meses, envuelto en un escándalo que es Maslatón publicando los honorarios que recibe en ese programa, que eran 500.000 pesos, creo, que por supuesto muy divergentes a los sueldos o los honorarios que cobran un montón de periodistas en el ambiente, con lo cual ahí vemos, si uno junta todas las piezas de anoche, esta es una historia política que venía en desarrollo hace varios meses. Este programa no había empezado a rodar la pelota hace poco y Cristina no hizo nada más y nada menos que sellar anoche cuál es el guión, el clima, donde ella quiere de que se desarrolle en esos términos la campaña del Frente de Todos. Por el otro lado, la referencia a la generación diezmada. Guión, libreto, anoche, y por el otro lado, quiénes. La biología hace de filtro y bueno, los que pueden quedar de este lado
claramente me parece que el bolillero lo deja restringido y quizás podamos pensar en los próximos días de que la síntesis a este corte que hizo ella y que me parece que tiene que ver simbólicamente con este contrapunto entre el frepacito tardío y los libertarios que sin culpa andan contando billetes al aire libre, eso perfectamente sería expresado en una fórmula que terminen componiendo Sergio Massa con Guado de Pedro. Buen fin de semana, gente. Salud. Qué buen café este. Está bueno.